¿Quién no ha pasado por una crisis personal? Momentos en los que todo se desordena, en los que lo que antes tenía sentido ya no lo tiene, y las respuestas que solíamos dar ya no nos alcanzan. A veces llegan con una pérdida, una ruptura, un fracaso, o simplemente con el paso del tiempo. Nos sentimos perdidos, vacíos, como si algo en nuestro interior estuviera pidiendo ser escuchado, pero no sabemos qué. Para muchos, estos momentos son vistos como fallas, como síntomas que hay que eliminar lo más rápido posible. Pero Carl Gustav Jung, psicólogo suizo y pionero del psicoanálisis profundo, pensaba algo muy diferente. Para él, las crisis personales no eran errores del sistema, sino puertas de entrada a lo más profundo de uno mismo. En este vídeo vamos a explorar cómo Jung entendía estas crisis, qué papel juegan en el desarrollo de nuestra psique, y por qué pueden ser, aunque dolorosas, el inicio de un verdadero proceso de transformación personal. Cuando hablamos de una crisis personal, muchos piensan inmediatamente en algo negativo, sufrimiento, angustia, confusión. Pero para Carl Gustav Jung, una crisis no es simplemente un momento oscuro de la vida. Es, sobre todo, un llamado al cambio. Jung entendía que una crisis personal ocurre cuando el yo consciente, la parte de nosotros que cree tener el control, se rompe, se desestabiliza. Lo que antes creíamos que éramos ya no encaja. La imagen que teníamos de nosotros mismos comienza a tambalearse. Él lo describía como una ruptura del yo consciente. Esto significa que la estructura mental con la que veníamos funcionando ya no es capaz de contener la complejidad de lo que está emergiendo desde el interior. El inconsciente empieza a empujar hacia afuera contenidos que habían estado reprimidos o ignorados durante años. En esos momentos, es común sentir ansiedad, tristeza, confusión o incluso vacío existencial. Hay personas que experimentan una fuerte pérdida de sentido, lo que antes las motivaba ya no les dice nada. El trabajo, las relaciones, las metas, todo comienza a parecer vacío o mecánico. Y eso duele. Mucho. Pero para Jung, esa incomodidad no es un error. Es una señal. Es el alma, o el inconsciente, si preferimos llamarlo así, intentando corregir el rumbo. La crisis, entonces, no es una enfermedad que haya que suprimir a toda costa, sino una llamada interior a crecer, a transformarse. Jung creía que en algún momento todos enfrentamos situaciones donde el viejo yo ya no alcanza, y el nuevo aún no ha nacido. Es una especie de tierra de nadie psicológica. En ese terreno incierto, el dolor no es solo sufrimiento, es también un proceso de gestación. Por eso, decía que lo que más sufrimos no es la crisis en sí, sino nuestra resistencia a cambiar. Porque soltar una identidad, soltar una forma de vivir, asusta. Pero al otro lado de esa ruptura puede haber una nueva forma de ser más auténtica, más completa. En palabras del propio Jung, el privilegio de toda una vida es llegar a ser quien uno realmente es. La crisis personal, entonces, no es el final. Es, muchas veces, el comienzo de un viaje hacia uno mismo. En la psicología de Carl Gustav Jung, hay un concepto central que atraviesa toda su obra, la individuación. La individuación es el proceso por el cual una persona se convierte en lo que realmente es. No lo que espera la sociedad. No lo que nos dijeron que debíamos ser. Sino lo que somos en esencia. Para Jung, el ser humano no nace completo. Venimos al mundo con potencialidades, con semillas internas que deben desarrollarse a lo largo de la vida. Y muchas veces, las crisis personales son el impulso necesario para que ese crecimiento ocurra. Cuando atravesamos una crisis, algo en nosotros nos empuja a mirar hacia adentro. Dejamos de funcionar en piloto automático. La máscara que usamos ante los demás, lo que Jung llamó la persona, empieza a agrietarse. Y detrás de esa grieta aparece todo lo que habíamos dejado fuera de nuestra conciencia, deseos reprimidos, miedos, heridas, pero también talentos olvidados, intuiciones y una sabiduría interna profunda. La crisis nos fuerza a confrontar estos aspectos, y con suerte, a integrarlos. Ese es el corazón del proceso de individuación, reunir las partes fragmentadas del ser y construir una identidad más auténtica, más completa. A diferencia de otras corrientes que buscan eliminar el malestar lo más rápido posible, Jung no veía el sufrimiento como algo simplemente patológico. Para él, tenía sentido. Era un síntoma de que el alma estaba creciendo. En este camino, la meta no es ser feliz en un sentido superficial o artificial.
La verdadera meta es ser uno mismo en totalidad. Aceptar la luz y también la sombra. Lo que mostramos y lo que escondemos. Lo que nos gusta y lo que nos duele. En palabras de Jung, no hay despertar de la conciencia sin dolor. La gente hará cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse con su propia alma. Pero si tenemos el coraje de atravesar esa crisis con honestidad, puede convertirse en una puerta hacia una vida más auténtica, más plena y más real. Porque al final, el mayor logro no es evitar el sufrimiento, sino encontrar sentido en él. Cuando atravesamos una crisis profunda, no solo se desmorona lo que creíamos sobre nosotros mismos. También emergen figuras internas, patrones universales que Jung llamó arquetipos. Estas formas simbólicas habitan el inconsciente colectivo y nos afectan mucho más de lo que imaginamos. Uno de los más importantes en tiempos de crisis es la sombra. La sombra representa todo aquello que hemos reprimido, negado o no querido ver de nosotros mismos. No solo nuestros defectos, sino también nuestras pasiones, impulsos y aspectos valiosos que por algún motivo escondimos. En una crisis, la sombra puede aparecer de muchas formas: ira que no entendemos, tristeza que parece no tener origen, impulsos que nos asustan. Pero Jung no la veía como un enemigo. Decía que enfrentarse a la sombra es el primer paso hacia la transformación real. Otro arquetipo fundamental es el sí mismo, el self, que representa la totalidad de nuestro ser. No es lo mismo que el ego. El self es una especie de centro más profundo, más sabio, que busca guiar nuestro desarrollo. Las crisis personales muchas veces son una señal de que el self está intentando manifestarse. Nos está diciendo, simbólicamente, no estás viviendo en coherencia con tu verdad más profunda. Y es en ese punto donde también pueden aparecer otros arquetipos que funcionan como guías internos. Jung hablaba, por ejemplo, del ánima y el animus, que representan lo femenino en el hombre y lo masculino en la mujer, respectivamente. No en términos de género, sino como energías complementarias que necesitamos integrar. También está la figura del viejo sabio o la anciana sabia, arquetipos que pueden aparecer en sueños, intuiciones o ideas repentinas, ofreciendo una orientación que no viene de la razón, sino de lo más profundo de nuestra psique. Todo esto ocurre en un plano interno, simbólico. Por eso, Jung decía que las crisis son una invitación al diálogo con el inconsciente. Una especie de conversación entre el yo superficial y esas fuerzas más antiguas, más profundas, que también forman parte de lo que somos. Ignorar esa conversación solo intensifica el conflicto. Escucharla, en cambio, puede abrir caminos impensados. En el fondo, cada crisis nos pone frente a una elección: seguir aferrados a una identidad que ya no nos sirve, o abrirnos a esa dimensión simbólica donde, como decía Jung, el alma habla en imágenes. En una crisis, lo que más duele no siempre es lo que ocurre afuera. Muchas veces, el mayor sufrimiento viene de adentro, de la resistencia del ego al cambio. El ego es la parte consciente de nuestra personalidad, la que quiere tener el control, la que construyó una identidad y no quiere soltarla. Pero cuando la vida nos empuja hacia una transformación profunda, el ego suele resistirse. Se aferra a lo conocido, aunque ya no funcione. Y esa resistencia genera aún más sufrimiento. Jung lo expresaba con claridad en una de sus frases más potentes: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. En otras palabras, el dolor muchas veces no viene por la crisis en sí, sino por nuestro intento de evitarla, negarla o taparla. Por eso, en el pensamiento junguiano, la crisis no es el problema. El problema es la negativa a atravesarla con conciencia, con apertura y coraje. Y acá entra en juego una parte esencial de su psicología: el inconsciente. Jung no veía al inconsciente como un simple depósito de traumas o conflictos. Para él, también era una fuente de creatividad, guía y sabiduría. En momentos de crisis, el inconsciente no solo manifiesta lo que está roto. También intenta compensar los desequilibrios del yo, mostrando símbolos, imágenes o sueños que pueden orientar al individuo hacia una nueva forma de ser. Muchas veces, lo que necesitamos no está afuera, sino dentro nuestro, oculto en lo que no queremos ver. Jung decía que integrar esos contenidos inconscientes, darles un lugar en nuestra vida consciente, era el camino hacia la sanación. Y aunque ese camino puede ser difícil, abre la puerta a una existencia más rica, más auténtica, más verdadera. Esto nos lleva al final del recorrido.
Porque para Jung, una crisis personal no era una patología que había que eliminar. Era una oportunidad. Una oportunidad evolutiva, un llamado del alma a crecer. No lo decía de forma ligera. Sabía muy bien que este proceso puede ser doloroso. Por eso afirmaba, sin rodeos: el encuentro con uno mismo es, para muchas personas, el infierno. Pero también decía que es un infierno que, si se atraviesa con valor, puede transformarnos profundamente. Por eso, este vídeo es una invitación a mirar las crisis con otros ojos. No como enemigos a derrotar, sino como aliadas ocultas que vienen a sacarnos de una vida que tal vez ya no nos representa, para empujarnos hacia lo que sí somos. En ese sentido, cada crisis puede ser el inicio de una travesía interior. Una oportunidad para escuchar al inconsciente, integrar nuestras partes perdidas y dar un paso más en el proceso de individuación. Porque como decía Jung, la meta de la vida no es la perfección, sino la totalidad.